Capítulo V. Una visita y luego otra que tiene graves consecuencias. Había transcurrido un invierno, luego un verano, y otro invierno tocaba a su fin. Heidi era la misma de siempre, feliz y contenta como los pajaritos, cada día esperaba feliz la llegada de la próxima primavera, el cálido fon que se oía mugir en los abetos pronto se llevaría la nieve y el sol entonces haría florecer otra vez las florecillas blancas y amarillas. Volverían los hermosos días del pasturaje que Heidi tanto amaba. Pronto cumpliría 9 años. Su abuelo le había enseñado toda clase de cosas útiles y sabía cuidar las cabras como nadie. Blanquita y Diana la seguían por todas partes como perritos, balando de alegría cuando oían su voz. Aquel último invierno, Pedro había traído 2 veces recado del maestro de escuela de Dorfli para que el viejo de los Alpes mandara al colegio a la niña que vivía con él, porque tenía la edad reglamentaria y hubiese debido ingresar en la escuela ya el invierno anterior. Ambas veces, el viejo había mandado decir al muchacho que si el maestro de escuela quería algo de él, que fuera a verle, pero de ninguna manera pensaba mandar a la niña al colegio. Y Pedro había transmitido fielmente esa respuesta. El sol de marzo había fundido la nieve en las vertientes de la montaña y por todas partes aparecieron las primeras campanillas. En el valle y más arriba, los abetos habían por fin sacudido su pesada carga de nieve y sus ramas volvían a moverse alegremente en el viento. Heidi estaba tan contenta que no podía estarse quieta, y corría de la cabaña al establo y luego regresaba para contar a su abuelo cómo la alfombra verde, debajo de los árboles, se había extendido, y enseguida volvía para mirar, tanta era la impaciencia que sentía por ver llegar el verano con sus verdes prados y sus flores multicolores. Así, una hermosa mañana del mes de marzo, después de salir y entrar por 10ª vez por la puerta de la cabaña, la niña se sobresaltó al encontrarse frente a un anciano señor que iba vestido de negro y que la miraba con mucha seriedad. Cuando vio el espanto que su aparición causara en Heidi, le dijo amablemente: «No tengas miedo, yo quiero mucho a los niños. Dame la mano». «¿Verdad que eres la pequeña Heidi? ¿Dónde está tu abuelo?» «Está sentado en la mesa y corta cucharas de madera», respondió la niña abriendo la puerta. Aquel señor era el viejo pastor protestante de Dorfli, que conocía al abuelo desde hacía mucho tiempo y del que había sido vecino cuando el viejo aún vivía en el pueblo. El pastor entró en la cabaña, se dirigió hacia el anciano y le dijo: «Buenos días, vecino». El abuelo, sorprendido, levantó la cabeza, que tenía inclinada sobre su labor, y se puso en pie diciendo: «Buenos días, señor pastor». Y acercándole su silla, continuó: «Si el señor pastor no desdeña un taburete de madera, aquí lo tiene». El pastor se sentó. «Hacía mucho tiempo que no le había visto, vecino», comenzó. «Tampoco yo al señor pastor», fue la respuesta. «He venido para hablarle», continuó el pastor. «Me parece que debe adivinar lo que me trae aquí. Me gustaría aclarar este asunto y conocer sus intenciones». El pastor calló y miró a Heidi, quien, de pie, en el umbral, observaba atentamente el recién llegado. «Heidi, vete un ratito con las cabras», dijo el abuelo. «Llévales un poco de sal, si quieres, y quédate allí hasta que yo vaya». Heidi desapareció rápidamente. «Esa niña hubiera debido ir al colegio hace un año», continuó el pastor, o cuando menos, este invierno. «El maestro se lo ha advertido a usted repetidas veces, pero jamás se ha dignado contestarle. ¿Cuáles son sus intenciones acerca de esa niña, vecino?» «Tengo la intención de no enviarla a la escuela». El señor pastor, asombrado, miró al anciano, el cual estaba sentado en el banco, con los brazos cruzados y un aspecto provocador. «¿Qué piensa, pues, hacer con la niña?», preguntó. «Nada. Ella crece en compañía de las cabras y de las aves, se encuentra muy bien, y al menos de ellas no aprende nada malo. Pero la niña no es ni una cabra ni un pájaro, es una criatura humana. Si bien es verdad que no aprenderá nada malo con esos amigos, también lo es que no aprenderá nada en absoluto, y ha llegado el momento de que aprenda algo ahora. Yo he venido para decírselo, vecino, para que tenga usted tiempo de pensarlo durante el verano y de prepararse. Este invierno ha de ser el último que haya pasado sin recibir instrucción alguna, en el próximo es preciso que usted la envíe a la escuela todos los días». «Yo no haré nada de eso, señor pastor», respondió el anciano sin inmutarse. «¿Acaso cree que no hay medios para hacerle entrar en razón si es que persiste obstinadamente en su insensatez?», exclamó el pastor un poco irritado. «Usted, que ha visto mundo, debería comprender mejor estas cosas», le creía más sensato, vecino. «Ah, ¿sí?», dijo el anciano,
y en su voz se notó también cierta agitación. ¿De modo que usted cree que dejaré que una niña tan pequeña haga durante todo el invierno un recorrido de 2 horas, con mal tiempo, y que luego vuelva a subir en plena noche, con nieve, hielo y viento, si apenas podemos hacerlo nosotros? Sin duda, el señor pastor recordará aún a la madre de la niña. Adelaida era sonámbula y tenía frecuentes crisis nerviosas. ¿Quiere usted que yo exponga a la niña a coger lo mismo? Que vengan a obligarme a hacer eso. Estoy dispuesto a acudir a todos los tribunales, y entonces veremos si pueden obligarme a que haga lo que no quiero hacer. Tiene usted toda la razón, vecino, repuso el pastor en tono conciliador, es evidente que no puede usted enviar a la niña a la escuela viviendo aquí arriba. Veo que la quiere usted mucho, haga, pues, por amor a ella, lo que hace tiempo hubiera debido hacer, baje al pueblo y viva otra vez entre sus semejantes. ¿Qué vida lleva usted aquí, tan solo, enemistado con Dios y con los hombres? Si le sucediese algo, ¿quién podría socorrerlo? No comprendo cómo no se ha muerto usted de frío durante el invierno en esta cabaña, ni cómo una niña tan frágil puede soportar la vida aquí. La sangre que corre por sus venas es joven y vigorosa, y tiene una buena manta, se lo digo yo, señor pastor. Y una cosa más, sé dónde buscar leña, y también cuando hay que ir a buscarla, usted no tiene más que mirar, y verá que mi leñera está repleta. Aquí no se apaga el fuego en todo el invierno. Lo que usted me propone no es para mí, la gente de allá abajo me desprecia y yo les pago con la misma moneda. Vivamos, pues, separados y todos nos encontraremos mejor. No, no, usted no puede estar mejor así, dijo el pastor con energía, la gente no le desprecia tanto como usted piensa. Créame, vecino, haga las paces con Dios, pídale que le conceda su perdón, y enseguida verá que los hombres le tratarán de otro modo. Se sentirá usted mucho mejor. El pastor se había levantado. Tendió la mano al anciano y añadió suavemente, cuento con usted, vecino, el próximo invierno regrese con nosotros, y volveremos a ser buenos vecinos como en el pasado. Lo sentiría muchísimo si tuviera que usar la fuerza contra usted. Deme su mano y prométame que volverá a vivir entre nosotros, en paz con Dios y con los hombres. El anciano dio la mano al pastor y dijo en tono firme y decidido, el señor pastor no desea hacer más que el bien, pero repito, yo no puedo hacer lo que espera de mí, y no cambiaré en ese sentido, ni enviaré la niña a la escuela ni bajaré jamás al pueblo. Que Dios le guarde, contestó el pastor con tristeza. Después salió de la cabaña y descendió al pueblo. El abuelo estaba de mal humor. Por la tarde, cuando Eddie propuso ir a visitar a la abuela, el abuelo contestó brevemente, hoy no. No habló en todo el día, y a la mañana siguiente, cuando Eddie volvió a preguntar lo mismo, la respuesta fue igual de breve. Ya veremos. Más apenas habían tenido tiempo de sacar los platos de la mesa, cuando una nueva visita hizo su aparición en el umbral de la puerta. Era tía de T. Llevaba un bonito sombrero adornado con plumas, y un vestido tan largo que lo arrastraba todo a su paso, y el suelo de la cabaña no era precisamente una pista de baile. El viejo la miró de pies a cabeza sin decir una palabra. Tía de T tenía la intención de sostener con él una conversación amistosa. Empezó a elogiar el buen aspecto de Eddie, a la cual, según decía, apenas había reconocido, lo que probaba que la niña estaba a gusto con su abuelo. Pero, continuaba diciendo de T, ella había tenido siempre la idea de volver para recoger a la niña, porque bien comprendía que Eddie debía de ser un engorro para él, pero que en aquel momento, ella no había sabido qué hacer con la pequeña. Desde entonces no había dejado de preguntarse dónde podría colocar a Eddie. Suban, las están esperando. Dete y Eddie subieron la escalera y siguieron a la doncella hasta la sala de estudio. En el umbral, Dete se detuvo educadamente, sin soltar a la niña, pues temía su reacción en un lugar tan poco familiar para ella. La señorita Rottenmeier se levantó lentamente de su asiento, y se acercó para examinar a la nueva compañera de juegos y estudios de la hija de la casa. Al parecer, el aspecto de la pequeña no era de su agrado. Eddie llevaba su sencillo vestido de algodón y en la cabeza un sombrerito de paja, viejo y abollado. La niña miraba cándidamente pero con evidente curiosidad la especie de cúpula que llevaba aquella señora en su tocado. ¿Cómo te llamas?, preguntó el ama de llaves tras examinar un rato a la niña, que no le quitaba los ojos de encima. Eddie, contestó la pequeña con voz clara y sonora. ¿Cómo? Esto no es un nombre cristiano. ¿Qué nombre te dieron al bautizarte?, seguía preguntando la señorita Rottenmeier.
No lo sé, repuso Heidi. Eso no es una contestación, observó la dama moviendo la cabeza. Diga usted, DT, ¿esa niña es tonta o impertinente? Si la señorita me lo permite, hablaré por la niña, porque ella tiene poca experiencia, dijo DT, dando a Heidi un discreto golpecito por su respuesta inoportuna. No es que sea tonta ni impertinente, sino que todo cuanto habla lo dice con franqueza y tal como lo siente. Es la primera vez que entra en una casa de señores y no conoce las buenas maneras. Sin embargo, es dócil y bastante inteligente y aprenderá fácilmente si la señorita se digna tener un poco de paciencia. La niña se llama Adelaida, como su madre, mi difunta hermana. Bien, al menos es un nombre que se puede pronunciar, observó la señorita Rottenmeier, pero he de decirle que la niña me parece un poco extraña para su edad. Yo le hice saber que la compañera de Clara había de ser una niña de su misma edad, para poder seguir los mismos estudios y tomar parte en todas sus ocupaciones. La señorita Clara ha cumplido ya los 12 años. ¿Qué edad tiene la niña? Con su permiso, contestó DT con elocuencia, le diré que yo misma no recuerdo a punto fijo cuántos años tiene. La verdad es que es un poco más joven, no mucho, cuanto más no sé decirlo exactamente, pero creo que debe de tener unos 10 años o incluso algo más. Tengo ahora 8 años, me lo ha dicho el abuelo, declaró Heidi. Tía DT le volvió a dar un golpecito, pero como la niña ignoraba la causa, no se aturdió lo más mínimo. ¿Cómo? ¿Solo 8 años? Exclamó la señorita Rottenmeier con indignación, 4 años menos que Clara. Esto no puede ser. ¿Qué haremos? ¿Y qué has aprendido? ¿Qué libros has estudiado? Ninguno, contestó Heidi. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo has aprendido a leer entonces? Siguió preguntando la dama. Eso no lo he aprendido, ni Pedro tampoco, respondió Heidi, misericordia. ¿No sabes leer? Pero, ¿de verdad que no sabes leer? Exclamó la señorita Rottenmeier con gran asombro. ¿Cómo es posible? ¿Qué has aprendido, pues? Nada, declaró Heidi de acuerdo con la verdad. Oiga usted, joven, dijo el ama de llaves al cabo de unos minutos, tratando de serenarse, esto no es lo convenido. ¿Cómo ha podido traerme a esta criatura? Pero DT no se dejó intimidar fácilmente y contestó resueltamente, si la señorita me lo permite, le diré que la niña corresponde perfectamente a lo que buscaba. Usted quería una niña un poco especial y distinta de las demás, y para cumplir sus deseos, tuve que recurrir a la hija de mi hermana, aunque tenga menos años, porque en nuestras montañas, cuando tienen más edad, dejan enseguida de ser originales y distintas de las otras, y por eso creí que Heidi convenía exactamente a sus deseos. Ahora es preciso que me vaya, pues mis señores me estarán esperando. Y si ellos lo permiten, volveré dentro de pocos días para ver cómo van las cosas. Y después de hacer una reverencia, DT salió por la puerta y echó a correr escaleras abajo. La señorita Rottenmeier se quedó un momento inmóvil, pero luego la siguió, pensando que si esta niña iba realmente a quedarse en la casa, tenía que consultar todavía un sinfín de cosas con su tía, que parecía firmemente decidida a dejar a Heidi allí. Heidi, desde su llegada, no se había movido de la puerta, y Clara había observado la escena desde su sillón sin decir nada. «Ven aquí», dijo Clara al fin. Heidi se aproximó al sillón. «¿Cómo te gusta más que te llamen, Heidi o Adelaida?» «Yo me llamo Heidi y nada más», contestó la niña. «Entonces te llamaré siempre así», afirmó Clara, «el nombre me gusta, te sienta muy bien». No lo había oído jamás, pero tampoco había visto a ninguna niña que se pareciera a ti. ¿Siempre has tenido el pelo tan corto y tan rizado? Sí, creo que sí, respondió Heidi. ¿Estás contenta de haber venido a Frankfurt? Siguió preguntando Clara. No, pero mañana volveré a casa y llevaré panecillos blancos a la abuela, me explicó Heidi. ¡Qué niña tan extraña eres!, exclamó Clara. Si te han traído a Frankfurt expresamente para que te quedes a mi lado y tomes lecciones conmigo. Verás, será muy divertido porque tú no sabes leer, por fin habrá algo nuevo durante las lecciones. A veces son muy aburridas y las mañanas no acaban nunca. Y es que todos los días, a las 10, viene el profesor y entonces comienzan las lecciones, que duran hasta las 2 de la tarde. Son muchas horas. A veces, el profesor acerca el libro a sus ojos como si de pronto se hubiera vuelto miope,
pero de hecho es para poder bostezar detrás del libro, y la señorita Rottenmeier saca también de cuando en cuando su gran pañuelo y lo lleva a la cara como si se enterneciese a causa de lo que estamos leyendo, pero yo sé muy bien que también bosteza mucho detrás del pañuelo. Y entonces yo tengo muchas ganas también, naturalmente, pero me aguanto. Porque enseguida que la señorita Rottenmeier me ve bostezar, dice que soy débil y me hace tomar el aceite de hígado de bacalao. Y créeme, tomar aceite de hígado de bacalao es lo más horrible que hay en el mundo y prefiero aguantarme las ganas de bostezar. Pero ahora será todo más divertido y podré escuchar cómo aprendes a leer. Heidi movió enérgicamente la cabeza cuando oyó lo de aprender a leer. Sí, Heidi, es preciso que aprendas. Todas las personas deben aprender a leer y el profesor es muy bueno, no se enfada nunca y te lo explicará todo. Lo que pasa es que, cuando explica algo, no se entiende nada, entonces hay que esperar y callar, porque si no lo vuelve a explicar y cada vez lo entiendes menos. Pero después, cuando has aprendido algo y lo sabes bien, entonces ya entiendes todo lo que había querido decir el profesor. En aquel momento regresó la señorita Rottenmeier. No pudo alcanzar a Dete y estaba muy nerviosa, porque no había logrado decir todo lo que, en ese asunto, no se ajustaba a lo que se había acordado. Y como la idea había sido suya, no sabía qué hacer para volverse atrás, y se ponía cada vez más nerviosa. Salió de la sala de estudio y se fue al comedor, regresó y volvió allí, en donde la tomó con Sebastián, quien con sus redondos ojos examinaba la mesa que acababa de poner para ver si faltaba algo. Siga usted mañana sus reflexiones, Sebastián, y dese prisa en servir la mesa. Dicho lo cual se dirigió a la puerta y llamó a Tinete con voz tan seca, que la doncella se acercó con paso más menudo que nunca y se colocó frente al ama de llaves con rostro tan burlón que la señorita no se atrevió a reprenderla, aunque por dentro hervía. Es preciso preparar la habitación de la recién llegada, Tinete, dijo con forzada calma, todo está dispuesto, de todos modos, quite el polvo de los muebles. ¿Seguro que vale la pena?, dijo irónicamente la doncella saliendo. Entretanto, Sebastián había abierto las puertas de doble hoja que daban a la sala de estudio con mucho ruido. Estaba muy enfadado, pero no podía permitirse contestar a la señorita Rottenmeier. Con aparente calma entró en la sala para llevar el sillón de ruedas al comedor. Mientras arreglaba un tomillo del asiento, se plantó Heidi delante de él y le observó. Sebastián advirtió la insistente mirada de la niña y la increpó, ¿por qué me miras así? Seguramente no lo hubiera hecho si hubiese visto a la señorita Rottenmeier, que en aquel momento cruzaba la puerta. Precisamente cuando Heidi contestó, ¿te pareces a Pedro, el cabrero? La dama juntó horrorizada las manos y exclamó, ¿es posible? ¿Está tuteando a los criados? Esta criatura no tiene la menor noción de educación. Sebastián empujó el sillón de ruedas hasta la mesa y después cogió a Clara en brazos y la puso en su silla. La señorita se sentó a su lado e hizo señas a Heidi para que ocupara una silla frente a ella. No había nadie más en la mesa y sobraba sitio entre cada una de ellas, por lo que Sebastián podía moverse fácilmente para servir. Junto al plato de Heidi había un panecillo blanco y tierno y la niña lo contemplaba con alegría. La semejanza que Heidi encontraba en Sebastián debió de despertar su confianza hacia él, porque estuvo muy quieta y no se movió hasta que aquél se acercó con la fuente para ofrecerle el pescado frito. Entonces Heidi, señalando el panecillo, preguntó, ¿puedo cogerlo? Sebastián asintió con un movimiento de cabeza, pero al mismo tiempo miró de soslayo a la señorita Rottenmeier para ver qué impresión había causado en ella aquella pregunta. Heidi tomó enseguida el panecillo y se lo guardó en el bolsillo. Sebastián se limitó a hacer una mueca porque sentía ganas de reír, pero sabía que no le estaba permitido. Mudo e inmóvil permaneció junto a Heidi, porque no tenía permiso de hablar ni tampoco de marcharse hasta que todos los comensales se hubiesen servido. Heidi le miró un rato con ojos asombrados, pero al fin preguntó. ¿He de comer eso? Sebastián volvió a asentir con un gesto. Pues, dame algo, dijo la niña y miró tranquilamente a su plato. Las muecas de Sebastián iban aumentando y la fuente empezó a vacilar de un modo peligroso en sus manos. ¿Puede usted dejar la fuente sobre la mesa y volver luego?, ordenó con rostro severo la señorita Rottenmeier. Sebastián desapareció al punto. El ama continuó dando un suspiro, está visto, Adelaida, que he de enseñarte todavía las reglas más elementales. Empezaré por enseñarte cómo te has de servir en la mesa. Le explicó lo que tenía que hacer y añadió,
Además he de advertirte que en la mesa no has de hablar con Sebastián, ni en ningún otro sitio, excepto únicamente cuando tengas que dirigirle una pregunta importante, imprescindible, o bien darle una orden. En tal caso no le has de hablar de tú, sino de Sebastián o usted. ¿Has entendido? Que no vuelva a oír que le tratas de otro modo. También a Tinete le hablarás de usted. A mí me llamarás señorita, como hacen los demás. En cuanto a Clara, ella te dirá cómo quiere que la llames. Clara, naturalmente, dijo ésta. Luego siguieron un sinfín de reglas de conducta sobre el modo de levantarse, acostarse, entrar, salir, cerrar las puertas, sobre el buen orden de las cosas, y fueron tantas y tantas las advertencias, que Heidi acabó durmiéndose porque estaba desde las 5 de la mañana en pie y había hecho un viaje muy largo. Y cuando al fin la señorita Rottenmeier dio por terminadas sus recomendaciones, añadió, y espero, Adelaida, que no olvides nada de lo que te he dicho. ¿Has comprendido? Heidi está durmiendo hace rato, exclamó Clara sonriendo. Estaba contenta porque hacía mucho tiempo que la hora de la cena no había transcurrido de una forma tan divertida. Es absolutamente increíble lo que nos pasa con esta criatura, exclamó la dama, muy enojada, y agitó con tanta fuerza la campanilla, que ambos, Sebastián y Tinete, acudieron corriendo. A pesar del ruido, Heidi seguía durmiendo, y no fue fácil despertarla para hacerla cruzar la sala de estudio, la habitación de Clara, y la habitación de la señorita Rottenmeier antes de llegar por fin a la suya. Capítulo 7. La señorita Rottenmeier tiene un día agitado. A la mañana siguiente, cuando Heidi despertó, no recordaba nada de lo que había pasado y no comprendía lo que veía a su alrededor. Se restregó enérgicamente los ojos, volvió a mirar y vio las mismas cosas que viera antes. Se encontraba en un gran lecho blanco en medio de una vasta habitación. En las ventanas colgaban largas cortinas, también blancas, que dejaban filtrar la luz. Muy cerca de ellas había dos butacas tapizadas con telas floreadas, la misma tela cubría un sofá junto a la pared. Ante él se hallaba una mesa redonda, y en una esquina, un tocador lleno de objetos que Heidi no había visto jamás. Entonces, de pronto, recordó que estaba en Frankfurt. Todos los acontecimientos del día anterior acudieron inmediatamente a su memoria, y al mismo tiempo, las instrucciones de la dama, las que había podido oír antes de dormirse. Heidi saltó del lecho y se vistió. Después corrió de una ventana a otra, tenía que ver el cielo y el exterior, pues se sentía como enjaulada tras aquellas grandes cortinas. No pudiendo abrirlas, se deslizó detrás de ellas para llegar a una de las ventanas, pero era tan alta que difícilmente alcanzaba a asomar la cabeza. Lo poco que veía no era, evidentemente, lo que deseaba ver. Cambió de ventana un par de veces y luego volvió a la primera, pero siempre veía lo mismo, paredes, ventanas y más paredes. Una viva inquietud la asaltó. Era todavía muy temprano. Heidi estaba acostumbrada a levantarse con la aurora en la montaña y asomarse a la puerta de la cabaña para ver qué día hacía fuera, si el cielo estaba azul, si el sol había salido ya, si los abetos susurraban, y para comprobar si las florecillas se habían abierto ya. Como un pajarillo que se viera por primera vez encerrado en una bella jaula de oro y que volara de aquí para allá buscando la salida para lanzarse al aire libre, Heidi iba de una ventana a otra, intentando abrirlas. Tenía que haber algo más que paredes y ventanas afuera, la hierba verde por ejemplo, o las últimas nieves que se derretían en las pendientes de las montañas, todo aquello que tanto echaba de menos. Por mucho que tirara, golpeara y tratara de colocar los dedos debajo de los marcos para hacer fuerza, las ventanas seguían cerradas a cal y a canto. En fin, cuando vio que todos sus esfuerzos eran inútiles, renunció a su plan y se puso a pensar cómo podría salir de la casa y encontrar el prado, pues recordaba que al llegar a la casa el día anterior no había pisado más que adoquines. En aquel preciso instante oyó llamar a la puerta. Tinete asomó la cabeza y dijo brevemente, «El desayuno está servido». Heidi no pudo comprender que estas palabras fueran una invitación para tomar el desayuno. El rostro burlón de Tinete incitaba más bien a no acercarse a ella y Heidi así lo entendió. Cogió un pequeño taburete de debajo de la mesa, y se sentó en un rincón para esperar el desarrollo de los acontecimientos. Al cabo de un buen rato, oyó un rumor de pasos, era la señorita Rottenmeier, la cual parecía tan excitada como la noche anterior. Abrió la puerta y dijo gritando, «¿Qué significa esto, Adelaida? ¿Es que no sabes lo que quiere decir desayunar? Anda, vamos». Eso, Heidi lo comprendió y siguió a la señorita Rottenmeier. Clara,
que estaba en el comedor hacía ya un buen rato, saludó a Heidi afectuosamente. Estaba mucho más alegre que de costumbre, porque sabía que también hoy iban a producirse nuevos sucesos. El desayuno transcurrió sin incidentes. Heidi se comió su tostada con perfecta corrección. Cuando hubieron terminado, Clara fue llevada a la sala de estudio en su sillón, y la señorita Rottenmeier ordenó a Heidi que permaneciera con la muchacha hasta que llegara el profesor. Cuando las dos estuvieron solas, Heidi se apresuró a preguntar, ¿cómo se puede mirar por la ventana para ver lo que hay fuera? Pues se abre y luego se mira, repuso Clara, divertida con la pregunta. Estas ventanas no se pueden abrir. Claro que sí, replicó Clara, lo que sucede es que tú aún no puedes. Yo no puedo ayudarte. Pero cuando veas a Sebastián, no tienes más que decirle que abra una. Fue para Heidi una gran sensación de alivio saber que las ventanas podían abrirse y que se podía mirar hacia afuera, pues la niña aún estaba bajo la impresión de hallarse encerrada. Después, Clara empezó a hacerle preguntas sobre la vida que llevaba en su cabaña, y Heidi, feliz, le habló de los Alpes, de las cabras, de los pastos, y de todo lo que amaba. Mientras tanto había llegado el profesor, pero la señorita Rottenmeier, en vez de conducirlo, como tenía por costumbre, a la sala de estudio, lo hizo pasar al comedor para tener una conversación con él. Le describió la apurada situación en la que se encontraba. Había sido ella, en efecto, la que había escrito al señor Sesemann a París, donde se encontraba entonces, diciéndole que su hija deseaba tener una compañera. Pensaba que sería un estímulo para Clara en los estudios y un agradable entretenimiento fuera de las horas de clase. En realidad, le importaba mucho que hubiese alguien en casa para entretener a la niña enferma cuando ella no tenía ganas de hacerlo, lo que ocurría a menudo. El señor Sesemann respondió que estaba dispuesto a complacer a su hija, con la condición de que la compañera fuera tratada como su propia hija, pues no quería en modo alguno que en su casa se maltratara a una niña, lo cual era un comentario totalmente inútil del señor, añadió la señorita Rottenmeier, porque ¿quién iba a maltratar a los niños? Y reanudó su relato, haciendo saber al profesor en qué trampa había caído respecto a aquella criatura y dando numerosos ejemplos de su falta total de los principios más rudimentarios. Por lo tanto, no solo el profesor habría de comenzar por enseñarle el ABC, sino que ella misma, la señorita Rottenmeier, se vería obligada a inculcarle los modales más elementales. Para salir de esta desastrosa situación ella no veía más que una solución, que el señor profesor declarase que dos alumnas tan diferentes no podrían recibir la misma enseñanza sin perjuicio de la más adelantada. Esto sería para el señor Sesemann una razón muy válida para hacer marcha atrás y reconocer que la niña había de volver inmediatamente de donde venía. Sin embargo, ella no podía hacer nada sin su acuerdo, puesto que el señor ya estaba enterado de la llegada de la niña. El profesor era muy circunspecto y no consideraba jamás los asuntos por un solo lado. Consoló a la señorita Rottenmeier, asegurándole que sí, por una parte, la niña estaba muy atrasada, podría ser que en otro aspecto estuviera más motivada para aprender. Una enseñanza asidua acabaría sin duda por equilibrar su nivel. Entonces, viendo que no hallaba apoyo en el profesor, quien, por el contrario, quería comenzar ya las lecciones con el ABC, la señorita Rottenmeier le hizo entrar en la sala de estudio y se guardó muy bien de seguirle, pues le horrorizaba el alfabeto. Comenzó a dar paseos a lo largo y lo ancho del comedor, pensando en el tratamiento que la servidumbre debía dar a Adelaida. El señor Sesemann había dicho que fuera tratada como su propia hija y eso sin duda debía referirse sobre todo a la relación con la servidumbre. Súbitamente un espantoso ruido que provenía de la sala de estudio, acompañado de gritos reclamando la ayuda de Sebastián, interrumpió sus reflexiones. Se precipitó en la sala, todo el material yacía en el suelo, los libros, los cuadernos, el tintero y el tapete de la mesa. Un pequeño río de tinta negra cruzaba toda la habitación. Heidi había desaparecido. ¡Dios santo!, exclamó la señorita Rottenmeier retorciéndose las manos, el tapete, los libros, la cesta de labores, todo está manchado de tinta. ¿Se ha visto jamás cosa semejante? Todo es obra, sin duda, de esa endiablada criatura. El profesor contemplaba el desastre, horrorizado. Clara, quien por el contrario, parecía divertirse mucho con los acontecimientos y sus efectos, explicó, sí, ha sido Heidi, pero no lo ha hecho adrede y no merece ningún castigo. Se ha levantado con tanta precipitación que se ha llevado consigo el tapete y todo se ha venido al suelo. Pasaban unos coches por la calle y entonces salió corriendo para verlos. Puede que jamás haya visto un coche
Bien, señor profesor, ¿no es lo que le decía? Esta criatura no tiene la menor noción de nada. No sabe lo que es una lección y mucho menos que las lecciones deben escucharse sin moverse del sitio. Pero, ¿dónde se habrá metido esta desgraciada? Si se ha escapado. ¿Qué dirá el señor Sesemann? Desapareció por la escalera y bajó corriendo. La puerta de entrada estaba abierta, y, desde el umbral, Heidi examinaba la calle. ¿Qué significa esto? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Crees que te puedes escapar sin más? Le gritó a Heidi. He oído el ruido de los abetos, pero no los veo, y ahora ya no oigo nada, repuso Heidi sin dejar de mirar en la dirección en la que se había extinguido el ruido de los carruajes que la niña había confundido con el susurro del viento en los abetos. Abetos. ¿Estamos acaso en la montaña? ¿Qué cosas se te ocurren? Ven, sube conmigo para ver lo que has hecho. La señorita Rottenmeier volvió a la sala de estudios seguida de Heidi. Esta quedó estupefacta ante el desastre que había producido sin darse cuenta. Por una vez pase, pero que no vuelva a suceder, dijo la señorita Rottenmeier señalando el suelo con el dedo. Y ten presente que durante las lecciones se debe permanecer sentada en silencio y prestar atención. Si no lo haces, me veré obligada a atarte a la silla. ¿Has entendido? Sí, repuso Heidi, me quedaré sentada. Acababa de comprender que era una regla, o sea que había que permanecer quieta durante la lección. Tinette y Sebastián tuvieron que ponerlo todo en orden. El profesor se fue, las lecciones fueron suspendidas. Aquella mañana no había habido ocasión de bostezar. Todos los días, después de comer, Clara solía dormir la siesta y la señorita Rottenmeier le había dicho a Heidi que podía escoger ella misma sus ocupaciones. Cuando Clara se fue a descansar y la señorita Rottenmeier se retiró a su habitación, Heidi se dio cuenta de que había llegado ese momento. Era precisamente lo que anhelaba, pues tenía una idea en la cabeza. Pero para realizarla, necesitaba ayuda. Se colocó pues en medio del pasillo, al lado de la puerta del comedor para que no se le escapara la persona a la que pensaba pedir el favor. Y, en efecto, Sebastián apareció pronto con una bandeja llena de cubiertos de plata, que iba a guardar en el aparador. Cuando alcanzó el último escalón, Heidi avanzó hacia él y dijo bien claramente: ¿Es Sebastián o usted? Sebastián abrió los ojos desmesuradamente y repuso secamente: ¿Qué significa eso, señorita? Desearía pedirle una cosa, pero no es una cosa mala, como la de esta mañana, le tranquilizó Heidi, porque había advertido que estaba un poco contrariado y pensó que era por la tinta derramada. ¿Y por qué me llama, Sebastián o usted? Primero quisiera saber eso, prosiguió con el mismo tono seco. Siempre debo llamarle así, aseguró Heidi. La señorita Rottenmeier lo ha mandado. Sebastián se echó a reír de tan buena gana que Heidi quedó confusa, no viendo en el asunto nada que pudiera mover a risa. Pero Sebastián había comprendido de qué se trataba. Está bien, dijo sin dejar de reír. Puede continuar la señorita. Yo no me llamo señorita, exclamó a su vez Heidi con cierta indignación. Me llamo Heidi. De acuerdo. Pero la misma dama me ha mandado que la llame señorita. Ah, ¿sí? Entonces es que es así como debo llamarme, repuso Heidi con resignación, pues se daba cuenta de que las cosas debían suceder tal y como la señorita Rottenmeier ordenara. Ya tengo 3 nombres, dijo con un suspiro. ¿Qué es lo que la señorita quería preguntarme? Dijo Sebastián después de entrar en el comedor y dejar la bandeja en el aparador. ¿Cómo se puede abrir la ventana, Sebastián? Así. Es muy fácil, dijo, abriendo de par en par una de las ventanas del comedor. Heidi se acercó, pero era demasiado bajita para ver nada. Sebastián le trajo un gran taburete de madera, diciéndole: la señorita no tiene más que subir aquí para ver lo que pasa abajo. Heidi se apresuró a encaramarse en el taburete para poder ver por fin el paisaje, pero enseguida retiró la cabeza, profundamente decepcionada. Solo se ve la calle, y nada más, dijo la niña tristemente, pero si se da la vuelta a la casa, Sebastián, ¿qué se ve por el otro lado? Exactamente lo mismo, repuso Sebastián. Entonces, ¿dónde hay que ir para ver hasta muy lejos en el valle? Para eso hay que subir a una alta torre, al campanario de una iglesia como aquella que ve allí con una bola dorada en la cúspide. Desde allí se ve hasta muy lejos por encima de la ciudad. Heidi,
Después de haberle escuchado con profunda atención, salió del comedor, bajó las escaleras corriendo y se encontró en la calle. Pero lo que se proponía era más difícil de lo que en un principio imaginara. Es lo que yo quería, subir al campanario. ¿Y qué quieres hacer allá arriba? Preguntó el campanero, ¿te envía alguien? No, solo quiero subir para ver lo que hay abajo. Volved a casa y mucho cuidado con repetir estas bromas, la próxima vez os vais a enterar. Dichas estas palabras, el campanero fue a cerrar la puerta, pero Heidi lo detuvo asiéndole de la chaqueta, y le suplicó, es solo una vez. El viejo giró la cabeza. Heidi tenía una mirada tan implorante que no pudo resistir. La tomó de la mano y le dijo amablemente, si tanto lo deseas, ven conmigo. El muchacho se sentó sobre las gradas de piedra delante de la puerta y con un gesto señaló que no quería acompañarla. Heidi, cogida de la mano del campanero, subió muchísimas escaleras, cada vez más estrechas. Después subieron una escalerilla más angosta aún y finalmente llegaron a lo alto del campanario. El campanero aupó a Heidi a la altura de la ventana abierta. Ya puedes mirar abajo, le dijo. Heidi vio un mar de techos, torres y chimeneas. Retiró la cabeza y dijo con descorazonamiento, no es lo que yo creía. ¿Lo ves? Una niña pequeña como tú no sabe apreciar esta vista. Ven, vamos a bajar y no vuelvas a tirar de la campanilla otra vez. El anciano dejó a Heidi en el suelo y ambos comenzaron a bajar, él delante. A mitad de camino, donde las escaleras se ensanchaban un poco, había una puerta que conducía a la habitación del campanero, a su lado el techo formaba una pendiente, juntándose con el piso. Allí, ante una cesta, había una gran gata gris, que comenzó a maullar amenazadoramente, porque en la cesta estaban sus crías y la madre advertía a los visitantes que no debían mezclarse en asuntos de familia. Heidi se detuvo sorprendida. En su vida había visto un gato tan grande. Había muchísimos ratones en el campanario y el animal cazaba con facilidad media docena cada día. El campanero, advirtiendo la sorpresa de Heidi, le dijo: acércate. No te hará nada si estás conmigo. Puedes mirar los gatitos. Heidi se acercó a la cesta y gritó, loca de alegría, ¡oh, qué bonitos son! ¡Qué chiquitines! Se puso a dar vueltas alrededor de la cesta para ver mejor los 7 u 8 meninos que se subían unos encima de los otros, trataban de encaramarse al borde de la cesta y caían de espaldas una y otra vez. ¿Te gustaría tener uno? Preguntó el anciano, que disfrutaba viendo la alegría de la niña. ¿Uno para mí sola? ¿Para tenerlo siempre? Exclamó sin poder dar crédito a lo que oía. Sí, solo para ti. Y si los quieres todos y tienes dónde ponerlos, te los puedes llevar, añadió, ya que no deseaba otra cosa que deshacerse de los animales sin verse obligado a matarlos. Heidi se sentía colmada de felicidad. Sin duda alguna que había sitio para ellos en la inmensa casa donde ahora vivía. Oh, qué contenta se pondría Clara cuando la viera llegar con tan lindos gatitos. Pero, ¿cómo podría llevármelos? Preguntó Heidi tendiendo la mano para coger uno. La gran gata se arrojó entonces sobre su brazo y maulló con aire tan amenazador, que la niña retrocedió asustada. Si me dices dónde vives, yo te los llevaré, dijo el campanero acariciando a la gata para calmarla, pues eran buenos amigos. Hacía mucho tiempo que vivían juntos en el viejo campanario. Vivo en la casa del señor Sesemán, que en la puerta tiene una cabeza de perro dorada, con un gran anillo en la boca, repuso vivamente Heidi. El anciano no necesitaba tantas explicaciones. Desde que vivía en el campanario conocía todas las viviendas de muchas leguas a la redonda, además, Sebastián era buen amigo suyo. Ya sé dónde es, repuso el viejo. Dime, cuando lleve a los gatos, ¿por quién he de preguntar? Porque tú no perteneces a la casa Sesemán, ¿verdad? No, pero está Clara, que se alegrará mucho cuando vea a los gatitos. El campanero quería irse, pero Heidi no podía decidirse a dejar aquel espectáculo tan divertido. Si pudiera llevarme ahora uno o dos. Uno para mí y otro para Clara, ¿me deja? Espérate un momento, dijo el campanero. Cogió la gata con precaución y la dejó en su habitación, delante de un platito de leche. Después cerró la puerta y volvió al lado de Heidi. Ahora toma los dos gatitos. Los ojos de la niña brillaron de gozo.
Escogió uno completamente blanco y otro con listas blancas y puso uno en el bolsillo derecho de su delantal, y el otro en el izquierdo. Después bajó la escalera. El muchacho seguía sentado en los escalones. Cuando el campanero hubo cerrado la puerta detrás de Heidi, ésta preguntó, ¿qué camino hay que tomar para volver a casa del señor Sesemann? No sé, contestó una vez más. Heidi entonces le dio cuantos detalles conocía de la casa, la puerta de entrada, las ventanas, la escalera, pero el muchacho no hacía más que mover la cabeza negativamente. Todo aquello le era desconocido. Mira, si te asomas a una de las ventanas, se ve una casa grande y gris que tiene un tejado así, me explicó Heidi marcando en el espacio varios zigzags con el dedo índice. Enseguida, el muchacho se puso en pie de un salto, tenía la misma forma de orientarse que ella, ni se fue derecho hacia la casa, seguido de Heidi. En poco tiempo llegaron a la gran puerta adornada con una cabeza de perro de latón. Heidi tiró del cordón de la campanilla y apareció Sebastián, que, apenas vio a la niña, exclamó: deprisa, deprisa. Heidi se apresuró a entrar y Sebastián cerró la puerta sin reparar en el muchacho que no salía de su asombro. Deprisa, señorita, repitió Sebastián, al comedor, ya están sentadas a la mesa. La señorita Rottenmeier está a punto de explotar. Pero, ¿cómo se le ha ocurrido hacer esta escapada? Heidi entró en la habitación. La señorita Rottenmeier no levantó los ojos de su plato. Clara tampoco dijo nada. Ese silencio era inquietante. Sebastián colocó en su sitio la silla de Heidi. Cuando estuvo sentada, la señorita Rottenmeier le dijo con rostro severo y tono solemne: Adelaida, después de la comida he de hablar contigo. De momento te diré solo que lo que has hecho es muy grave y merece castigo: marcharse de casa sin pedir permiso, sin decir nada a nadie, y andar por Dios sabe dónde toda la tarde, es una conducta en verdad sin precedentes. Miau. Se escuchó por toda respuesta. Entonces la dama montó en cólera. ¿Cómo, Adelaida? Gritó con una voz cada vez más aguda. Después de hacer lo que has hecho, ¿aún te atreves a burlarte de mí? Ojo con lo que haces, te lo advierto. Yo, balbuceó Heidi. Miau, miau. Sebastián casi dejó caer la fuente sobre la mesa y salió precipitadamente de la habitación. Esto es demasiado, dijo la señorita Rottenmeier con voz apagada. Levántate y sal del comedor. Heidi, aturdida, se levantó de su silla y trató aún de explicarse. Yo no soy, miau. Miau. Pero, Heidi, le dijo Clara, ¿por qué haces, miau, si ves que eso disgusta a la señorita Rottenmeier? No soy yo la que lo hago, son los gatitos, logró por fin decir Heidi. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Gatitos? Exclamó la señorita Rottenmeier. Sebastián. Tinete. Buscad a esos horribles animales. Lleváoslos. Y dicho esto, echó a correr hacia la sala de estudio y se encerró pasando el cerrojo para estar más segura, pues para la señorita Rottenmeier los gatos eran los más horribles animales de la creación. Sebastián, que estaba detrás de la puerta, hacía grandes esfuerzos para dominar su risa. Al acercarse a Heidi para servirla, había visto que por uno de sus bolsillos asomaba una cabeza de gato, y se imaginaba la escena que se iba a producir. Cuando por fin recobró la serenidad, entró en el comedor. Hacía un buen rato ya que la señorita Rottenmeier había huido pidiendo auxilio, y la calma había vuelto. Clara tenía los gatitos en el regazo y Heidi estaba arrodillada ante ella. Ambas jugaban, encantadas, con los graciosos animalitos. Sebastián, le dijo Clara al verle entrar, necesitamos su ayuda. Tendría que encontrar un sitio para los gatos donde la señorita Rottenmeier no los pueda descubrir, porque les tiene mucho miedo y no los quiere en la casa. Pero nosotras los encontramos muy monos y nos gustaría quedárnoslos, los sacaremos del escondite cuando estemos solas. ¿Dónde podríamos guardarlos? Yo me encargo de eso, señorita Clara, se apresuró a responder Sebastián. Les haré una camita en una cesta y la pondré en un rincón al que una dama temerosa no tratará de llegar, puede contar con ello. Sebastián puso en el acto manos a la obra riendo para sus adentros, pues pensaba, esto no acabará aquí. No le disgustaba ver a la señorita Rottenmeier perder la compostura. Más tarde, a la hora de acostarse, la señorita Rottenmeier entreabrió la puerta de la sala de estudio y preguntó, ¿han desaparecido ya esos repulsivos animales?
Naturalmente, respondió Sebastián, que se había quedado en la habitación, sabiendo que se le iba a hacer la pregunta. Cogió rápidamente los 2 gatitos que permanecían en el regazo de Clara y desapareció con ellos. En cuanto al sermón que la señorita Rottenmeier reservaba para Edie, fue dejado para el día siguiente, pues aquella noche se encontraba agotada por las emociones, la ira y el susto que la niña le había causado sin saberlo. Se retiró pues en silencio, y las 2 niñas hicieron lo mismo, muy contentas de saber que sus gatitos estaban seguros en una buena cama. Capítulo 8. Hay cierta confusión en la casa Sesemann. A la mañana siguiente, apenas Sebastián acababa de abrir la puerta al profesor y de conducirlo a la sala de estudio, sonó por segunda vez la campana, con tanta fuerza, que el criado echó a correr escaleras abajo, porque pensaba, solo el señor Sesemann llama así. Será él, que, sin duda, ha llegado sin avisar. Abrió la puerta y se encontró frente a un muchacho andrajoso que llevaba sobre la espalda un organillo. ¿Qué significa esto?, exclamó Sebastián. Vaya un modo de llamar. ¿Qué es lo que quieres? Quiero ver a Clara. ¿Tú? Con este aspecto. Y no puedes decir, señorita Clara, como todo el mundo. Me debe 40 céntimos, repuso el muchacho. Tú has perdido la cabeza. ¿Y cómo sabes que vive en esta casa una señorita que se llama Clara? Ayer le enseñé el camino de ida por 20 céntimos y el de vuelta por otros 20. Dices mentiras. La señorita Clara nunca sale de casa. No puede andar. Anda, vete y que no te vea más por aquí. Pero el muchacho no se dejó intimidar. Permaneció inmóvil diciendo fríamente, yo la vi ayer en la calle. Le puedo decir cómo es, tiene los cabellos negros, cortos y rizados, los ojos, del mismo color, y llevaba un vestido oscuro. No habla como nosotros. Ya veo, se dijo Sebastián, riendo para sus adentros, es la pequeña señorita que ha vuelto a hacer alguna de las suyas. Después, haciendo pasar al muchacho, le dijo, está bien. Sígueme y espera detrás de la puerta hasta que yo vuelva a salir. Si te hago entrar, toca algo en el organillo. Esto complacerá a la señorita. Subió, llamó a la sala de estudio y entró. Hay un muchacho abajo que quiere hablar personalmente con la señorita Clara, dijo Sebastián. Ante tan inesperado suceso, Clara se alegró. Entonces que entre enseguida, repuso, ¿verdad, señor profesor? Pero el muchacho, sin esperar a que le dieran permiso, se había introducido en la sala, obedeciendo a una seña de Sebastián, comenzó a tocar el organillo. La señorita Rottenmeier, que estaba en el comedor para librarse de las lecciones del ABC, aguzó el oído. ¿Aquellos sonidos llegaban de la calle? ¡Qué curioso! Se habría dicho que venían de la sala de estudio. Un organillo en la casa. Cruzó a toda prisa el comedor y abrió bruscamente la puerta de la sala de estudio. ¿Era posible? Había, en medio de la habitación, un andrajoso organillero que tocaba el instrumento con mucho entusiasmo. El profesor parecía querer decir algo, pero no se oía nada. Clara y Edie escuchaban la música con caras de felicidad. «Parad inmediatamente», gritó la señorita Rottenmeier, pero la música cubría su voz. Se precipitó hacia el muchacho, pero de pronto, sintió que sus pies tropezaban con algo, un horrible animal negro se arrastraba por el suelo. Era una tortuga. La señorita dio un salto como no lo había dado en muchísimos años y chilló, «¡Es Sebastián! ¡Sebastián!». El órgano enmudeció instantáneamente, pues esta vez los gritos habían sido más fuertes que la música. Sebastián, de pie detrás de la puerta, era presa de un ataque de risa al ver los brincos que daba el ama de llaves. Al fin, pudo entrar. La señorita Rottenmeier se había derrumbado en un sillón. Sebastián, que se vayan todos, músicos y animales. Inmediatamente. Sebastián se apresuró a obedecer. Hizo salir al muchacho, que había recogido rápidamente su tortuga, y le puso unas monedas en la mano, diciendo, «Toma, los 40 céntimos de la señorita Clara y otros 40 por haber tocado tan bien». Después le acompañó hasta la calle y cerró la puerta. La calma volvió a reinar en la sala de estudio. Se había reanudado la lección interrumpida y la señorita Rottenmeier se había quedado en la misma sala para que no volvieran a suceder semejantes calamidades. Había resuelto también informarse, una vez las lecciones hubiesen concluido,
de las causas del escándalo para castigar al autor como se merecía. En aquel momento volvió a sonar la campana de la puerta y Sebastián entró para anunciar que habían traído una cesta para la señorita Clara. ¿Para mí?, preguntó esta intrigada y pensando de quién podía ser. Tráigamela enseguida, por favor, Sebastián. Sebastián se fue y reapareció momentos después con una gran cesta tapada. La dejó y desapareció. Opino que sería conveniente terminar ahora la lección y después destapar la cesta, manifestó la señorita Rottenmeier. Pero Clara, que no podía adivinar lo que contenía la cesta, no cesaba de dirigirle miradas impacientes. Señor profesor, exclamó de pronto, interrumpiéndose en medio de una declinación, ¿no podría destapar la cesta un momentito para ver lo que hay dentro y después continuaría enseguida la lección? Por un lado accedería, pero, por el otro, me opondría, repuso el profesor. Lo que especialmente hace que me incline por lo primero, es que toda vuestra atención ya está concentrada en la cesta. No tuvo tiempo de acabar su discurso. La tapa de la cesta no estaba bien cerrada y de golpe aparecieron 1, 2, 3 gatitos, seguidos de otros, que echaron a correr por toda la habitación con tal rapidez que se hubiera dicho que había muchos más de los que en realidad eran. Se agarraban a las botas del profesor, mordisqueaban sus pantalones, se encaramaban a la falda de la señorita Rottenmeier, le hacían cosquillas en los pies, saltaban alrededor del sillón de Clara, arañaban y maullaban. Un verdadero barullo. Clara se sentía feliz como nunca y no cesaba de exclamar: ¡Oh, qué preciosidad de animalitos! Mira cómo saltan por todos lados, qué divertido, mira, mira aquel, Heidi. Heidi, no menos encantada que Clara, corría tras ellos por la habitación. El profesor, de pie ante la mesa, muy desconcertado, levantaba ahora un pie ora el otro, para tratar de sustraerlos al desagradable hormigueo. En cuanto a la señorita Rottenmeier, seguía sentada en su sillón, muda de terror, pero después de un rato empezó a gritar con todas sus fuerzas: Tinete. Tinete. Sebastián. Sebastián. No se atrevía a dejar su sillón, temiendo que a aquellos pequeños monstruos les diera por saltar sobre ella todos a un tiempo. Sebastián y Tinete acudieron al fin, cazaron una por una las pequeñas criaturas, y las pusieron en la cesta. Después Sebastián se los llevó al granero, donde ya estaban instalados los dos hermanitos del día anterior. Tampoco aquella mañana nadie había tenido ocasión de bostezar durante las lecciones. Por la tarde, la señorita Rottenmeier, ya repuesta de las emociones, reclamó la presencia de Sebastián y de Tinete para someterlos a un escrupuloso interrogatorio acerca de los incidentes que se habían producido en la casa. Se desprendió de ello que Heidi, con su salida del día anterior, había sido la causante de todo el barullo. La señorita Rottenmeier, pálida de rabia, no hallaba palabras para expresar sus sentimientos. Indicó por señas a Tinete y a Sebastián que se alejaran. Después, se volvió hacia Heidi, la cual estaba de pie al lado del sillón de Clara y no entendía muy bien qué mal había hecho. Adelaida, empezó la señorita Rottenmeier con voz severa, no conozco más que un castigo que pueda causarte efecto, porque eres una pequeña salvaje. Ya veremos si en la oscuridad de la bodega, en compañía de las ratas y de los lagartos, aprendes a ser dócil y no se te vuelvan a ocurrir más locuras. Heidi escuchó la sentencia sin conmoverse. La pequeña dependencia de la cabaña que su abuelo llamaba bodega, donde conservaba el queso y la leche, le parecía, por el contrario, un lugar atrayente. En cuanto a las lagartijas y a las ratas, no las había visto jamás. Fue Clara la que elevó la voz en son de queja. No, no, señorita Rottenmeier. Espere a que mi papá esté aquí. Ha escrito diciendo que va a llegar de un momento a otro. Se lo contaré todo y él decidirá lo que se debe hacer. La señorita Rottenmeier no tuvo más remedio que doblegarse ante aquella orden, tanto más cuanto que estaba a punto de llegar el padre de Clara. Se levantó pues, y dijo con tono seco: Está bien, Clara, pero también yo hablaré con el señor Sesemann. Y salió de la habitación. Los siguientes días fueron de calma. Sin embargo, la señorita Rottenmeier no salía de su indignación. Cada vez que veía a Heidi, pensaba en el error que había cometido al hacerla venir a aquella casa. También estaba convencida de que, desde la llegada de la niña, todo se había desquiciado y jamás volvería a reinar el orden. Clara, por el contrario, estaba muy contenta. Durante las lecciones ya no se aburría, pues Heidi hacía las cosas más divertidas del mundo.
Confundía todas las letras del alfabeto sin lograr aprenderlas y cuando el profesor trataba de fijárselas en la memoria, comparando la forma de una letra con la de un pequeño cuerno o de un pico, Heidi exclamaba llena de gozo, «Es una cabra», y «Oh, eso es un gavilán». Las descripciones del profesor despertaban en ella toda clase de imágenes, excepto las de las letras del alfabeto. A finales de la tarde, Heidi se sentaba cerca del sillón de Clara y le relataba larga e incansablemente su vida en los altos pastos de los Alpes, hasta que la nostalgia de las montañas se apoderara de ella y terminaba invariablemente diciendo, tengo que volver a mi casa. Mañana mismo me iré. Pero Clara siempre lograba apaciguar esos accesos de tristeza y le hacía ver que era preferible que esperase la vuelta del señor Sesemann. Entonces se vería lo que convenía hacer. Heidi se dejaba convencer y cuando por fin se calmaba, reanudaba su charla con animación, porque tenía una perspectiva secreta, cada día que pasaba en Frankfurt significaba 2 panecillos que aumentaban la provisión que guardaba para la abuela. En efecto, en todas las comidas, Heidi hallaba al lado de su plato un lindo panecillo muy blanco y muy tierno que se apresuraba a guardar en su bolsillo. No habría podido comérselo ella pensando que el de la abuela era negro y tan duro que no se le podía hincar el diente. Todos los días, después de comer, Heidi permanecía 1 o 2 horas en su cuarto, sentada en un rincón, sin osar moverse. En Frankfurt, estaba prohibido salir y correr como en los Alpes. Lo había entendido muy bien y ya no lo intentó. Tampoco podía salir al comedor para hablar un poco con Sebastián. La señorita Rottenmeier también se lo había prohibido. En cuanto a entablar conversación con Tinette, a Heidi ni se le pasaba por la cabeza. Evitaba encontrarse en su camino. La doncella la intimidaba y le hablaba con expresión irónica y burlona que la niña advertía perfectamente. Se quedaba, pues, sola y con tiempo más que sobrado para pensar en las montañas, que ya debían de estar verdeando, en las flores doradas, en la luz dorada del sol que hacía resplandecer todo cuanto había alrededor, la nieve, la montaña, a lo lejos, el valle. A veces su nostalgia era tan grande que casi no lo podía soportar. ¿No le había asegurado tía Dete que podía volver a su casa cuando ella quisiera? Al fin, un día, no pudo más. Se apresuró a envolver los panecillos en el gran pañuelo rojo, se puso el viejo sombrerito de paja y se dispuso a partir. Pero en la puerta de la calle surgió un gran obstáculo, la señorita Rottenmeier en aquel momento volvía de un paseo. Al ver a la niña, se detuvo y la miró de pies a cabeza, muda de asombro. Se fijó especialmente en el hato que llevaba. Finalmente estalló, ¿qué significa esta nueva expedición? ¿No te he prohibido terminantemente que vayas a vagar por las calles? Entonces, ¿cómo te atreves a insistir? Disfrazada de esta manera, pareces una vagabunda. No quería vagar por las calles. Solo quería volver a mi casa, repuso Heidi, a la que empezaba a asustarle la señorita Rottenmeier. ¿Cómo? ¿Qué oigo? ¿Volver a tu casa? Continuó la señorita Rottenmeier retorciéndose las manos. ¿Huir? Oh, si el señor Sesemann lo supiera. Huir de su casa. Más te vale que no se entere nunca. ¿Y qué es lo que te disgusta de esta casa? ¿No estás aquí mejor tratada de lo que te mereces? ¿Qué te falta? ¿Has tenido jamás una casa, una mesa, un servicio como los que aquí tienes? Responde. No, contestó Heidi. Ya lo sabía. No te falta nada. Nada absolutamente. Eres una criatura ingrata. Y tan bien se te trata que no sabes qué tontería inventar. Entonces todo aquello que Heidi tenía en el fondo del corazón, le salió de golpe y exclamó, solo quiero irme a mi casa. Porque cuando yo no estoy, Blancanieves está triste, y la abuela me espera, y Pedro pegará a cascabel si no recibe su porción de queso. Además, aquí no se puede ver el sol ni decir buenas noches a las montañas. Si algún gavilán pasara por encima de Frankfurt, graznaría con todas sus fuerzas al ver cómo tanta gente se amontona aquí en vez de irse a la montaña donde se vive tan bien. ¿Misericordia? Esta niña se ha vuelto loca. Gritó la señorita Rottenmeier lanzándose escaleras arriba, donde chocó violentamente contra Sebastián, que bajaba, haga subir enseguida a esta desgraciada criatura. Exclamó frotándose la frente. Sí, está bien, enseguida voy, contestó Sebastián frotándose el mismo sitio, porque el golpe había sido duro. Heidi no se había movido. Sus ojos fulguraban.
Estaba presa de una emoción tan violenta que le temblaba todo el cuerpo. «Vaya, ¿nos hemos metido en otro lío?», preguntó Sebastián sonriendo, pero cuando vio la expresión de Heidi, que parecía tan trastornada, le dio un amistoso golpecito en la espalda y la consoló. «Eva. No lo tome tan a pecho, señorita. Más vale reírse. A mí la señorita Rottenmeier también me trata severamente, pero no hay que dejarse intimidar. Veo que la señorita no quiere moverse. Vamos, tenemos que subir, ella lo ha mandado». Heidi obedeció y subió la escalera, pero lentamente y sin hacer ruido, lo que estaba fuera de sus costumbres. Sebastián sentía pena por ella e intentaba darle ánimos. «No se deje abatir. No se ponga triste. Usted siempre ha sido tan valiente y razonable. Y jamás ha llorado desde que está en nuestra casa. En cambio, otras pequeñas señoritas de su edad suelen llorar una docena de veces al día, ya se sabe. Además, están los gatitos. Si los viera, corren y juguetean como locos. Iremos juntos a verlos, cuando esa dama se haya marchado, ¿de acuerdo?». Heidi asintió con la cabeza tan tristemente, que a Sebastián se le encogió el corazón y le dirigió una mirada compasiva mientras ella iba a su cuarto. Durante la cena, la señorita Rottenmeier no despegó los labios, pero la miraba frecuentemente con recelo, como si temiera verla hacer de un momento a otro alguna trastada. Pero Heidi, después de haberse guardado, como todos los días, el pan en el bolsillo, permaneció inmóvil y silenciosa sin comer ni beber. A la mañana siguiente, cuando el profesor apareció en lo alto de la escalera, la señorita Rottenmeier le condujo al comedor con aire misterioso y, presa de una gran agitación, le expuso sus preocupaciones. Tenía fundados motivos para creer que la niña no andaba bien de la cabeza, ya por el cambio de aire y de costumbres, ya a causa de las nuevas impresiones recibidas. Y le contó el intento de fuga de la niña y las extrañas palabras que profirió. Pero el profesor la tranquilizó, asegurándole que sí, por una parte, había en efecto observado en Adelaida ciertas excentricidades, por otra también pudo